Entonces, pues sí necesitamos nosotros enfocarnos y quizás la siguiente administración ya esté un poquito con más información y pueda atraer más recursos al municipio en ese sentido. Es un trabajo que a lo mejor implica que todas las áreas van a cambiar en beneficio de lo que viene, del futuro, pues, de todo. De aquí otro punto que ver, que se nos pase, que sea importante que ustedes vean que puede ser contaminante en el municipio. Yo creo que está englobado todo, ¿no? No sé qué más. Les comento a los que están entregando unas hojitas de las autoridades en área, movimiento de autorización de presupuesto. La recomendación nos pide que tengamos una partida destinada a multas e indemnizaciones. En su efecto esperemos que sea nada más virtual, no se necesite. Nos exige que esté plasmado. Por ahí el ejemplo en Guanacatlán, que el niño se cayó al río, entonces demandan al ayuntamiento que porque el río estaba contaminado y entonces tuvieron que indemnizarlo. Miren, entonces nos piden que tengamos un apartado en el presupuesto nada más contemplado, y más que nada es lo que se modificó. 500,000 pesos. A ver, entonces, eso si no se utiliza, ¿se acumula? Si se recauda, sí. Si se recauda, sí. Se recauda, sí. Y nunca se ha recaudado. Yo metí esa partida pensando que de ahí podemos sacarlo. Pero además, si no se recauda y no se ocupa, pues ya hace la modificación, pues no se recaudó y no se gastó. Pero desde antes, administraciones pasadas nunca lo habían hecho. Lo están pidiendo la recomendación, es un cumplimiento a ellos. Que tengan a bien estar de acuerdo con esta petición, por favor de manifestarlo levantando su mano derecha. Se acuerda por mayoría calificada los señores presentes. Gracias, hermano. Tengo en mis manos el nombramiento de Iván. Es una guardia de 15 años. Bueno, no resumo lo que consiste el resumo. Es el nombramiento de Iván Jesús Plasencia Contreras como subdirector de Ecología. Firma él como protesta y firma el licenciado Juan David Terceros Delgado. ¿Algún comentario al respecto sobre el documento que les hizo llegar el oficial mayor? Pregunta. No, está muy bien el nombramiento, pero así como así está que nos hicieran llegar de todos los directores, de todo, exacto, para saber, porque la verdad también no sé. Sí, que me hiciera alguna petición, así para llegar, por favor. Si nos hagan llegar todos los nombramientos de todas las áreas, de todos los dependencias. ¿Todos los directores? Todos los directores, por favor. Así puede llegar a usted. Sí, aquí a la sesión. Por favor. Hago esa petición. Nada más aquí dice que teniendo un sueldo de 2,400 quincenal y acá está manejando 5,600. Por favor. Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta al respecto? De no ser así, la siguiente exposición. Gracias por su permiso. Gracias. Buenos días. Buenos días, licenciado. Maestro, tiene uso de la boca. Muchas gracias. Desde que se inició esta macro-recomendación, el jurídico ha sido pues más o menos el soporte o el brazo derecho del presidente municipal en turno, con el objeto de dar seguimiento pues a la macro-recomendación, no en la forma como lo estamos ahora atacando mediante un proceso novedoso que se ha coordinado a todas las direcciones para que muestre avance cada una. En aquellos tiempos, obviamente, en las otras administraciones se hizo diversas solicitudes a las dependencias y la verdad es que fueron omisas muchas.
entonces nunca se avanzó, pero en lo que respecta a la cuestión jurídica, nosotros hemos presentado ya 2 informes desde que se constituyó el comité, en donde yo me permití más o menos aquí, punto por punto, más o menos como tengo en la mente lo que se ha realmente resuelto o no. Creo que por ahí punto a punto se muestran algunos avances. Y en lo que se refiere a... ¿Tienen copias de esto, maestro, o lo sacamos copias? De esto ya está aquí lo tiene el comité de seguimiento, pues. No, pero para los Para lo del pleno. Sí, Aquí no te las tengo, saco. sí, no, aquí está. Aquí está copia. Ahí para sacar copias, ¿por qué no? Ahí está copia. Esa fue la primera informe. Segundo, se volvió a citar al comité y dimos otro informe porque nos hemos dado pues a marchas forzadas para que no nos vayan a estar atacando al municipio, y ese es otro informe que se presentó a la comisión, es otra copia. Son copias simples. Aquí el punto que nosotros nos había dado el comité era simplemente para ver qué se ha hecho en relación al reglamento de ecología. Y nosotros en el reglamento de ecología ya lo habíamos analizado, jurídico, junto con la anterior dirección de ecología y la regiduría también que estaba a cargo del liceo Piña, Roberto García Piña. Entonces nunca se aprobó, no sé por qué razón, en el pleno. Pero me permitió de todas maneras en esta ocasión hacerle más ajustes referentes a la macrorecomendación y ya está en el pleno. Creo que no sé si han tocado el punto porque estaba creo para la sesión de hoy. La discusión y aprobación del reglamento ahora se llama de protección al medio ambiente. Maestro, la duda que decíamos que decía César, que si en el nuevo reglamento vamos a tener la posibilidad de aumentar la positividad. Claro, aquí lo que nosotros, yo decía, incluso aquí hay varios abogados, la ley no es muy clara, la ley ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, junto con la ley estatal, en relación a definir con toda claridad las facultades de cada órgano de gobierno. Sí, competencias. Entonces, ahí habla, entre las competencias del municipio, dice la vigilancia y aplicación de tal ley. Entonces, si nos da vigilancia y aplicación, pues probablemente sí pudiéramos aplicarla. Entonces, nosotros incluso, como jurídico, desde el 2012, y está informado, que precisamente debido a la recomendación se incluye dentro de un apartado de la ley de ingresos multas muy fuertes en el aspecto medioambiental, precisamente motivado por eso. Ya se informó y está dentro de este informe nuevamente. Y aparece, se han ido replicando cada año la ley de ingresos, porque bien sabemos pues que no podemos multar si no está ahí sustentado en la ley. Y hay sustento, ¿verdad?, en ese aspecto. También se introdujo la novedad que nos permite la macrorecomendación, dice, cuando exista una construcción o una industria que probablemente pueda contaminar, se exija una fianza o garantía que permita la mitigación en su momento de la cuestión del daño ambiental. Y también se ha establecido. ¿En qué cantidad? Bueno, ya se fijará. Aquí se quedó más o menos un criterio medio abierto en el sentido que se fijará por la propia dirección de ecología, dependiendo del tipo de empresa y lo que genere. Maestro, también si ustedes lo consideran pertinente, incluir que estas mismas empresas presenten un proyecto o un sistema de uso de desechos, ¿verdad? Ellos tienen que tener algo, aunque sea interno, de cómo manejan sus residuos para nosotros cuando vayamos con Protección Civil o quien vaya, pues tener que específicamente que revisar. No sé cómo lo ven, que se incluya. Sí. Bueno, yo siempre nomás pongo. ¿Sí lo tiene ahí, no? Siempre nomás pongo un tanto, pues, para. Sí. Pongo un tanto, pues. Pongo un tanto para la Secretaría General para que lo distribuya, pues. Entonces, para analizarlo. Sí, claro. De revisarlo bien. Sí. A mí, yo quisiera también otra propuesta. hacer alguna acotación, entonces creo que es correcta.
Porque independientemente, bueno, las normas oficiales mexicanas hablan de mínimos permisibles o máximos permisibles más bien, en relación a cualquier contaminación atmosférica de suelo o de aire, digo, o de agua, ¿verdad? Pero no es ningún inconveniente que si se va vamos a hacer observaciones, pues lo hacemos, lo incluimos en la norma, que de alguna manera antes de proceder a la extensión de cualquier licencia se exija esa cuestión. Es que nos dará elementos para Claro. corregir lo que se viene. Que presente el plan de manejo de sus residuos. De hecho, hay algo bien fundamental que no lo hemos aplicado en Tototlán como tal. Ahorita estamos hablando de contaminantes tóxicos a la red de agua, al drenaje, pues. Pero con algo bien sencillo que no hemos aplicado en el municipio, por ejemplo, la recolección de basura en los negocios no debiera por qué hacerlo el municipio como tal, o debiera compararse a cada negocio en el que se recolecte la basura. Y desde ahí hemos estado dejando de hacer muchas cosas pues, que implica pues el cuidado al medio ambiente, ¿no? Que todo pega. Ahorita estamos hablando en general de industrias grandes que pudieran vertir residuos a alguna fuente de agua, pero en general pues, se tienen que aplicar las sanciones. No tenemos, afortunadamente, no somos un pueblo industrial, sí tenemos agroindustria, pero no tenemos quizás el riesgo inminente como en El Salto o en otros municipios que ahí sí utilizan desechos tóxicos directos de industria. Claro que sí los puede haber como tales de agroindustria. Perdón por la interrupción, presidente. Lo que yo he observado así a ojo de cubero, dicen por ahí, vamos a veces a un lugar y no dejamos de ver. Cuando se estaba construyendo el albergue para los migrantes, me recuerdo que había plantaciones de chile jalapeño por ahí, como que se da por ahí eso. Pero vi que se estaba dando también un uso inadecuado a los envases de fungicidas, plaguicidas, fertilizantes, y esos son altamente peligrosos. Entonces, la norma dice que deberán ser regresados por el consumidor al proveedor para que éste lo reutilice o le dé el tratamiento final que corresponda. Así dice la norma, y sin embargo no se hace, porque se dejan en los sitios donde se aplica, y eso es muy grave, pues, porque al llegar las aguas empiezan a reaccionar, pues, con todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Y produce, pues, contaminación grave. Y es un tema que ya lo platicaron ustedes ahorita, ¿no? Que las normas, las leyes, reglamentos existen ya, el problema es su aplicación. De antemano yo le digo, es hacer primero una campaña de concientización hacia la gente para que esos envases cosas los den el destino adecuado. Pero también la autoridad municipal está en la obligación de aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? De aplicar la norma y de que no cumpla con obligación de darles el destino adecuado, pues que también se les sancione. O sea, la verdad es de que sí hemos sido muy omisos durante mucho tiempo, casi nunca se ha aplicado la ley, y por eso hay desorden. Y hablamos de eso, hablamos de muchísimas cosas, el desorden que hay en el pueblo dentro de los negocios y todo el mundo hace lo que quiere, invade las calles, las banquetas y todo el mundo, y la sanción y la autoridad, pues ahí está. Sí. La verdad. Había sugerido yo en relación a este tema también, como una sugerencia, debido pues a esa, y perdón pues mi falta de capacidad en su momento, que no alcanzo a captar las facultades que las refiero, sobre todo en materia de sanción, pero que sí están pues claramente, porque si tenemos la ley de ingresos y ahí podemos encajarla por ahí, pero yo sugería que reglamentos, por ejemplo, ecología, se pudiera auxiliar, porque hay disposición de la autoridad estatal. ¿Sabes qué vamos haciendo? Un programa de verificación, un programa de inspección conjunta para evitar esa situación. Ya se está haciendo algo por ahí
pero creo que sería importante que fueran las dos autoridades en conjunto establecer, no sé. Yo había solicitado hace años también, busqué la información en mi correo, porque antes manejaba todo a través de mi correo personal, y no encontré un correo que yo le envié a la PROEPA, diciéndole, ¿sabe qué? Necesitamos establecer algún convenio para trabajar en forma coordinada en relación a esto, macro recomendaciones. Me dijeron, sí, a la hora que quieran. Recuerdo que yo lo hice llegar a través de la sindicatura también, que era Roberto García Piña, pues para que vean el representante legal del municipio, de hacer pues los contactos de seguimiento. Ya no se hizo nada y a mí también se me fue ya el avión y ya lo dejamos por ahí. Traté de retomar el tema, no encontré el correo, pero es volver por eso otra vez. Hay disposición. No, mira, el respaldo de la autoridad estatal, ¿no? Es mucho más fácil aplicar las Sí. De hecho, viene una relajación pues también en ese sentido por parte de, en este caso de la PROEPA, porque antes venían continuamente y revisaba las licencias municipales y revisaban el expediente de que nosotros les exigiéramos lo que llaman un estudio de riesgo e impacto ambiental, y que sí se pide, ya cuando se va a hacer una empresa se solicita para emitir la licencia, pero no han venido con nosotros este año, no han venido a Si me permiten comentar, para no desviarnos en lo que debe ser, dicen ahí, el espíritu del legislador, la idea es que nosotros, en un prediagnóstico que me permitía hacer, muchas de nuestras áreas no estaban haciendo lo mínimo necesario en cuanto a esto. Entonces, consideramos no era pertinente involucrar a autoridades estatales o de otro tipo, o incluso ciudadanos, en esta etapa del trabajo, hasta que nosotros tengamos algo que presentar como trabajo. Entonces, esa era la idea, pues es la idea de lo que estamos llevando pues estas etapas, estas fases del trabajo. Ya que tengamos todos más o menos armado algo así, entonces sí ya. Sí, vamos a poner, no tener que presentarse. Y maestro, en ese sentido, nomás la macro recomendación no se han notificado en esta etapa nada. Después de la publicitación que se hizo de la crítica pues de que nos ponían en ceros, no se ha notificado legalmente nada. No es nada. Nomás yo quiero aclarar que hay municipios que sí están entregando información. Entonces, pues ellos están adelantando en ese sentido. Nosotros mejor vamos armando algo y ya entregamos en forma. También me estaba comentando Ruth que ahí se han metido a la macro recomendación, dice sí hay información del municipio de Tehuacán, dice, pero me parece a mí que están aplicando un criterio un tanto cuanto como cuando califican la transparencia. Es decir, si Secretaría General, por ejemplo, dice ¿cuántas sesiones han tenido? 15. Ok, tiene que haber 15 actas, 15 videos, 15 audios y 15, pues ¿cómo se llama? Versiones estenográficas. Y si no los tienes, así con una sola que no tengas, estás en cero. Pues son criterios muy rígidos, muy cerrados, ¿no? Y si manejan ese criterio, pues estamos en ceros. Pero le digo, porque dice, no, es que hay municipios que tienen nada más. Entonces, maestro, con esta metodología no, porque parecía tedioso que el tesorero entra y entra a la partida y entra después el oficial mayor, siendo que el tesorero podría entregar los dos documentos. Pero no, la idea es atacar los 68 puntos con las autoridades que corresponden para poder contestar. Porque de esta sesión y de todo lo que pasó se va a hacer la contestación. Interviene esta persona, interviene entrega esto, o sea, todos están atacando. Ese es el plan de trabajo, esa es la idea. Sí, ahora sí, le echamos un montón, ahora sí. No, lo que nos corre, como decimos, la competencia, lo que nos compete. Que cada quien cumple con lo que le corresponde. Muy bien. ¿Algún otro tema que deseen abordar? De los puntos de las anteriores ocasiones en que estaba informando ese informe, ¿le contestó alguna vez la Comisión Estatal de Derechos Humanos? No, siempre insistimos mucho en el sentido de que no compartíamos la opinión de que no se cumplía. Digo, nosotros bajo el principio de gradualidad y en cuanto a las posibilidades económicas del municipio que lo van permitiendo,
estamos dispuestos a cumplir, y de hecho se les informaron, siempre diciéndoles, necesito que me digas por qué me dices que estoy en ceros o que no estoy cumpliendo. Pues nunca Nunca contestaron eso. Dime en qué punto no te cumplo. Y ya le ataco pues por ahí. Nunca contestaron eso. Simplemente informa. Es por eso que no nos han dicho pues específicamente cuáles. Porque bueno, valga la redundancia, yo sigo insistiendo, hay algunos que en mi juicio, pues, desde el momento en que se modifica un reglamento, por decir un ejemplo, en ese que debe establecerse una fianza o garantía en los reglamentos. Bueno, ya está ahí desde hace años, porque se modificó, se replica con un nuevo reglamento de protección del ambiente. A ver, ¿quieres una empresa así? Garantízame, porque tú vas a contaminar o vas a sacar. Vas a manejar residuos probablemente contaminantes, ¿verdad? Entonces garantízame con una fianza que de alguna manera vamos a proceder con el producto de esa fianza hacia las mitigaciones que correspondan, dado caso todo lo que se lleva. Esa es la idea y se cumplió desde entonces. Sí, pero ahí tenemos la responsabilidad cuando ya ahora solicitamos que nos presenten un proyecto, cómo lo manejan. Sí, en un esquema, claro. Ya se va a conjuntar. Me parece excelente, ¿no? Pues en ese sentido, maestro, nada más el reglamento de protección del medio ambiente del municipio de Tonalá, Jalisco se somete a consideración de aquí del Pleno también para su conocimiento y en su caso modificaciones pertinentes, ¿no? Sí, en este momento se está ya pues anexando de nuevo. ¿Ya viene uno anterior? Sí. Este sustituye al anterior. Sí. No hay modificación del anterior, nada más. No, sustituye al anterior. Ajá. Porque se agregaron varios capítulos, pues entonces es preferible mejor derogar el otro y aprobar este, no lo considero pues, salvo ustedes, también de cuántos son los que van a tener la facultad de aprobar, no, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, tema? De no ser así, de acuerdo a la petición por parte del maestro Beltrán, director jurídico, se somete a su consideración en la aprobación del reglamento de protección al medio ambiente del municipio de Tuxtlan, Jalisco. Los que tengan a bien estar de acuerdo con esta petición, por favor de manifestarlo levantando su mano derecha. Yo lo he revisado. Que fue el que les notificamos por vía mensaje que lo tienen en su correo. Entonces, a ver, disculpe, no vi quién votó a favor, entonces, si se puede... Okay. Recuerda por mayoría calificada. Sí, incluiríamos eso, ¿no? Sí, sí, obviamente que vamos a tratar de hacer los ajustes que creo que se habían comentado, ¿no? Ya ustedes están de acuerdo en la cuestión de exigir. Pues no, aquí no es un impacto ambiental, no es un plan de manejo de residuos, punto. Claro, ¿cómo vas a manejar Puede ser un los residuos que generas? puede ser un requisito para la renovación de la licencia, por ejemplo. Claro, así lo autorizamos, en donde corresponda el reglamento. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bueno, mencionar los puntos y a las recomendaciones que se nos hicieron al municipio por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En lo que respecta a la mayoría de ellos, Para hacer esa metodología y cada que vaya con un director que le lean lo que se les solicitó a cada uno y a ustedes Aquí al director del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento se le solicita por parte del coordinador y jefe de gabinete que presente informe del estado que guarda la red de alcantarillado municipal. Entonces, por lo cual, el ingeniero tiene el uso de la voz. bueno, buenos días. Atendiendo al punto de la estación que guarda la situación de alcantarillado en el municipio de Tonalá, pues bueno, hacer una breve mención, pues bueno, el municipio de Tonalá está conformado por
Pues por bastante de ellas, tenemos aproximadamente unas 47 localidades que son los centros más grandes de población, en las cuales algunas de ellas no contamos con servicio de agua o no tenemos sistema de alcantarillado. Entonces, por ahí les dejé en el oficio, por ahí viene la segregación. De esas localidades, no todas las atendemos nosotros en el organismo, no obstante, no dejamos de ayudarles cuando está fuera de su alcance, a lo mejor alguna situación de resolvimiento, que no puedan resolver localmente, igual vamos y los atendemos. En esa parte, pues bueno, mencionarles que nosotros nomás administramos 16 localidades de todo el municipio, incluida la cabecera municipal. En lo referente, bueno, a la situación actual de la red de alcantarillado, por él es una breve reseña. Quiero focalizar así rápidamente cuáles serían, aparte de la cabecera, con problemas de alcantarillado. Tenemos la localidad de Carrozas. De hecho, la mayoría todavía de la red está dañada, pero actualmente tenemos una calle que es por ahí la que sale de una de la plaza de ahí, que está colapsado ahorita el drenaje. Ese no sirve, va a requerir atención, la rehabilitación de esa red. La parte de Palo Dulce, pues bueno, sí tenemos todavía problemas, pero bueno, ya se está trabajando ahí, ya va a quedar resuelta esa parte. En la localidad de Las Heras sí tenemos problemas con el drenaje, principalmente en las calles que están aledañas y las que bajan el drenaje cerca del pozo, sí requiere atención ahí. Ya se habilitó este año, de nuestra parte se habilitó por